Bueno, chicos, bienvenidos a la sesión número 13 del curso de seguridad informática en software y redes. En el día de hoy, como ya hemos quedado, vamos a ver una implementación básica de un directorio activo a partir de la instalación y configuración básica de Windows Server 2012. Entonces, en la medida de que nos dé el tiempo, vamos a hacer la instalación y configuración del rol del directorio activo para Windows 2012 Server en VirtualBox. Las tareas que comprende esto es tener el VirtualBox descargado e instalado, descargar la imagen ISO. También les dije de dónde la puedan descargar esa versión de prueba. Configurar la máquina virtual, hacer la planificación de la instalación, instalar el sistema operativo, asignar nombre al servidor, crear los usuarios locales, adicionar un rol de directorio activo y configurar como tal el servidor. Vamos a ver hasta qué punto llegamos a lograr. Bueno, ya ayer les había comentado, necesitamos el VirtualBox, la imagen ISO del sistema operativo que la pueden descargar de ese enlace. La configuración básica del VirtualBox, se la voy a dejar aquí en la diapositiva. En todo caso, en la plataforma, yo les voy a compartir una guía un poco más completa de cómo es el proceso de instalación. Más que todo es para que quede ahí la... Ay, se me fue la palabra. Tengo un dolorcito de cabeza ahí, pendejo, como dice uno. La evidencia de cómo se va a llevar a cabo el proceso. Entonces vamos a ver la configuración del procesador, cuánto necesita almacenamiento. Vamos a crear una red interna del VirtualBox, que yo la tengo y eso. Pero esto es mejor yendo en el paso a paso y haciendo. Entonces, en ese orden de ideas, pensaría que no es necesario compartir, no sé por qué, el abrir una ventana. Listo. Ahí están viendo mi pantalla. Profe. Listo. Sí, profe. Entonces, cosas básicas a tener en cuenta al momento de montar un servidor Windows Server 2012. Tener un monitor VGA o Super VGA con una resolución mínima de 1024 por 768 o de mayor resolución. Digamos que eso es lo básico. Un teclado y un mouse y acceso a internet. Digamos que eso es lo más básico que uno necesitaría para configurar un Windows Server en una organización. Hay uno de los pasos que les mostré en la diapositiva que dice de crear una red. El VirtualBox da la opción de crear tu propia red interna para que trabajen eh, tus máquinas virtuales.
ya yo aquí tengo creada una, que es una red NAT, a la que llamé laboratorio, y es la que yo trabajo en todas las máquinas virtuales que yo utilizo. Pero nomás se crea en esta parte de aquí. Yo tengo laboratorio, vamos a crear una nueva. Le doy nuevo aquí y le digo editar red NAT. Aquí básicamente lo que hago es indicarle cuál es el direccionamiento IP que va a tener, si va a soportar DHCP, es decir, que cada vez al yo configurarle ese tipo de conexión a mi máquina virtual, automáticamente me tomo una dirección IP y por tanto me tome direccionamiento IP automáticamente, y si estoy corriendo varias máquinas virtuales al tiempo, virtualmente todas van a estar dentro de la misma red. Eso por un lado. Esa misma red al mismo tiempo me permite un enlace entre mi computador o mi computador anfitrión y las máquinas virtuales, al igual de que si tengo acceso a internet en mi equipo anfitrión, se comparte también la conexión a internet con las máquinas virtuales. Es decir, a pesar de que las máquinas virtuales están en una red aislada, si lo queremos ver de esa forma, comparten el internet de la máquina anfitrión. Eso por el lado de la máquina virtual. ¿Cuáles son los requisitos de software que tiene Windows Server? Mínimas. En cuanto al procesador, nos dice o nos pide un procesador de 64 bits que trabaje a 1.4 GHz en caso de que sea de un solo núcleo, o de 1.3 GHz, igualmente de 64 bits, si trabaja con varios núcleos. Lo recomendado, 1.3 GHz, procesadores de 64 bits de varios núcleos. Cantidad de memoria, lo mínimo, en el caso de nosotros lo vamos a utilizar, lo vamos a trabajar con 2 GB de RAM. Para un server se pide que mínimo sean 4 GB, pero ya para una implementación más correcta o para un funcionamiento al 100%, se recomiendan 16 GB. Si le puedes poner 64, mucho mejor, pero con 16 se puede decir que es más que suficiente. En cuanto a almacenamiento de disco duro, lo mínimo que debe tener un servidor real son 160 GB de almacenamiento. Requisito máximo, bueno, obvio, entre más tenga, mejor. Pero lo mínimo que debe tener para un correcto funcionamiento un servidor en el mundo real son 160 GB en la partición donde esté el sistema operativo. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí lo tengo virgen. Voy a hacer todo desde cero. Entonces, ¿cómo se crea una nueva máquina virtual en Virtual? ¿Ya ustedes habían trabajado antes en VirtualBox? No, no, señor, no, profe. Ah, bueno, entonces aquí van a aprender, digamos que este proceso inicial de cómo se crea una máquina virtual, podría decirse que aplica para cualquier sistema operativo. Digamos que este es solo crear virtualmente la máquina en cuanto a sus características y demás, pero ya la instalación, ya eso es otra cosa.
Entonces aquí le decimos nueva máquina. Él me pregunta, ¿cuál es el nombre de esa máquina? Nosotros vamos a ponerle W Server 2012. ¿En dónde lo vas a guardar? Yo tengo una carpeta donde tengo todas mis máquinas virtuales. Profe, pero ¿qué se guarda ahí si se supone que es un emulador que guarda ahí? Se gua- es que es un emulador, listo, pero ahí se guarda todo lo que él necesita para correr la máquina. El disco duro virtual, Ah, ok. los archivos que él necesita para correr la máquina como tal, todas las configuraciones. Si quieren, ahora les muestro qué se crea ya en la ruta cuando hacemos esta primera parte. Tipo, entonces miren que aquí tenemos Microsoft Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM, Mac OS, otros. Él soporta hasta máquinas virtuales de Android. Versión. Entonces aquí lo buscamos. Yo creo que no aparece como tal. Pero podríamos decir que es indiferente porque de pronto esto es más como un identificador. Vamos a decirle Windows 2012. Siguiente. Aquí me pregunta. Seleccione la cantidad de memoria RAM en megabytes a ser reservada para la máquina virtual. ¿Qué quiere decir esto? La máquina virtual va a trabajar con los recursos de la máquina anfitrión. En mi caso, no tengo tanto problema porque yo tengo 32 gigas instalado. Pero un computadorcito, digamos que es estándar, que trabaja con 4 u 8 gigas, tener, por ejemplo, como lo tenía yo en el día del ejercicio de hacking ético, que tenía dos máquinas virtuales corriendo al mismo tiempo, cada una de 2 gigas, me estaba consumiendo 4 gigas de mi computadora anfitrión. Solo esas dos máquinas virtuales. Pero a veces yo puedo tener una máquina Windows Server corriendo y 2 o 3 máquinas que están enlazadas en ese servidor para el tema de direccionamiento, para probar las políticas y ese tipo de cosas. Entonces aquí yo le voy a decir, para que me trabaje un poquito mejor, 4. Aquí me pregunta, disco duro. ¿Qué quiere decir? Volvemos a lo mismo. Él trabaja con los recursos del sistema anfitrión. Es decir, que si yo le digo que me cree un disco virtual ahora, él va a crear un archivo con una extensión especial por ese tamaño reservado de espacio en disco que yo le haya asignado. Aquí él nos dice el tamaño recomendado de disco duro es de 50 gigas. Eso quiere decir que yo tengo que tener mínimo 50 gigas en, disponibles en mi sistema anfitrión para poder hacer la configuración y creación de esta máquina virtual. De hecho, déjenme revisar. No los tengo en esta partición, no los tengo. Vamos a ver qué me dice. Tipo de archivo de disco duro. Esto es lo que yo les digo. Él va a crear un archivo
normalmente lo que se pide para términos de rendimiento es que sea VHD, un disco duro virtual. Esta opción, digamos que es el de BDI, también es un tipo de disco que trabaja con las máquinas virtuales, al igual que el BMDK, pero para máquinas Windows en especial se recomienda escoger la opción del Virtual Hard Disk, es decir, crear un disco duro virtual. Siguiente, o sea, aquí es donde viene lo interesante. Yo le puedo asignar directamente el tamaño del disco o le digo reservado dinámicamente. Es decir, el archivo de disco duro reservado dinámicamente solamente usará espacio en su disco físico a medida que se llena hasta que ocupe todo el espacio almacenamiento disponible. Como yo no tengo casi, yo le voy a decir reservado y que él vaya consumiendo en la medida de que vaya necesitando. Entonces, ubicación de ese disco virtual. Entonces, aquí es donde yo le puedo decir, como ya me di cuenta que aquí no tengo casi espacio, voy a crear ese disco duro acá. Que sería, Profe, solo dígame, por curiosidad, de pronto tiene ya estoy descargando la ISO. ¿Por casualidad tiene otras ISO? Por ejemplo, la ISO de iOS y eso. no las consigue en internet. Ok. Si quieren, yo les comparto una página donde uno consigue todas esas ISO y todo eso. Ah, vale, profe, Sí, se lo sí, agradezco. uno las Sí, consigue en profe, porfa. internet. No las consigue, es que de hecho, algunas páginas ya te tienen las máquinas virtuales listas, solamente para que tú las descargues y las exportes y listo. Esta máquina virtual de Kali Linux, yo la descargué de la página oficial de Kali Linux, que te da la opción de descargar el ISO o descargar la máquina virtual, ya sea para VirtualBox o para el otro simulador que es el de Windows, el de Windows Virtual Machine. Te da las dos opciones. Bueno, entonces, este disco vamos a ponerlo por acá. Voy a hacer una carpeta nueva. No contaba con que no tenía espacio aquí. Disco virtual. Y vamos a decirle los 50. Y ahora sí le puedo decir con seguridad. Entonces, este archivito es uno de los que se creó. Este es solo el del disco duro. En las máquinas virtuales les voy a mostrar. Por ejemplo, la de Kali Linux. Estos archivos son los que cargan toda esa interfaz que hace parte de la máquina virtual cuando están corriendo. Yo aquí tengo un Windows 7 en que este archivito es un disco duro que se creó al momento de crear la máquina virtual. ¿Cuál es el peso de momento? 14 gigas. Aquí tengo un Visual Basic 6.0 en una máquina virtual, lo que es XP o algo así.
Aquí tengo un Windows XP para ver tal, un Windows 7 y este del Windows Server. Si vemos qué archivos ha creado de momento, este que es básicamente este que está aquí, es decir, el identificador de la máquina en mi software de virtualización, y ya vimos que el archivo del disco como tal lo mandó allá al otro disco donde yo le dije que lo ubicara. Entonces, digamos que este es como si yo hubiera adquirido el equipo físico, sino que está virtualizado. Por lo tanto, yo tengo que configurar o revisar la configuración de ese disco. Entonces, en la visión general, tengo el sistema, cuántos gigas de RAM tiene, qué unidades de RAM que tiene. Vamos a quitar disquete, le dejamos óptica, disco duro, y miren que da hasta la opción de iniciar por la red. La pantalla, cuánta memoria de video va a consumir, número de monitores que va a tener esa máquina virtual, almacenamiento. Entonces aquí es donde le decimos, este es el disco duro virtual que trae por allá. Esta unidad es una unidad óptica donde voy a cargar ese DVD como si fuera un equipo físico, que es el ISO que contiene la máquina, todo el archivo que contiene todos los elementos necesarios para eh, montar el sistema operativo. Entonces, cuando yo lo selecciono, dice seleccionar un archivo de disco. Entonces yo aquí, miren las opciones que me da: DMG, QE, ISO y CDR. Yo aquí la tengo. ¿Está ahí? ¿Dónde la pasé yo? Ok. Está en mis ISOs. My ISO file, my ISO files. Listo. El audio, si quiero que la máquina virtual tenga sonido, la configuración de la red. Entonces ya yo tengo una red creada que es de tipo red NAT, y ya él me toma automáticamente la que yo creé allá en su momento. Puedo virtualizar puertos series, puertos USB, carpetas compartidas. Aquí normalmente yo siempre les comparto una carpeta que se llama SharePoint, que es una carpeta que yo tengo compartida entre todas mis máquinas virtuales para el intercambio de archivos entre ellas. Le marcamos automontar para que cada vez que inicie la máquina virtual, ella automáticamente monte esa carpeta virtual. En interfaz de usuario ya es con la manera como me presenta la máquina virtual. Listo, en teoría ya la tenemos lista. Vamos a darle iniciar a ver qué pasa. Aquí no me reconoció el disco. Lo volvemos a seleccionar aquí, no hay problema. Iniciar. Entonces, vamos a ver, ya arrancó la instalación.
Idioma, instalar. Español de España. Cuando yo descargué la ISO, le dije que la ISO venía en español. Entonces, español, Colombia. ¿Dónde está Colombia? Aquí está Colombia. Latinoamérica. Siguiente. Aquí nos pregunta cómo está ISO. Está prácticamente lista para pruebas. No nos pregunta tanta cosa. ¿Qué queremos montar? Evaluación de Windows Server 2012 estándar para con servidor GUI, para data center. Nosotros vamos a escoger servidor con la GUI. ¿Qué es eso? Esta opción útil se requiere una GUI, es decir, como un guía gráfico que nos proporciona compatibilidad con versiones anteriores de diferentes programas y ese tipo de cosas. La primera opción es la normalita. Siguiente, acepto los términos. Siguiente, personalizar. Aquí le indico cuál es el disco duro en el que voy a hacer la instalación. En este caso, me aparece el disco duro que tiene mi máquina virtual, que es de 50 gigas. Le digo siguiente. Y ya ahí empieza el proceso de instalación. Vamos a verificar si tienen alguna pregunta hasta ahora mientras se lleva el proceso. Esperemos que no se demore tanto. Profe, pues la verdad sí tienen bastantes pasos, ahí nos toca ver es la grabación. Y les voy a compartir la guía. Gracias, profe. Digamos que estos pasos que yo he hecho hasta ahora son los pasos de una instalación estándar de Windows. Ni más ni menos. Se arranca el ISO, la memoria USB o el disco que contenga los archivos de configuración de la versión de Windows que vayamos a instalar. Nos pide seleccionar el idioma. Por ejemplo, vamos a instalar Windows 10. Nos pregunta qué versión de Windows 10 vas a instalar. La Single Language, la Professional, la Pro y ese tipo de cosas. Hasta ahora no hemos hecho nada diferente de lo que se hace con una instalación normal de Windows de manera estándar. Vamos a ver acá. Disco virtual. Se vean aquí. ¿Se acuerdan que yo les dije? El disco duro no tiene un tamaño fijo, sino que en la medida que él va utilizando espacio de almacenamiento, él va ocupando el espacio que necesita. Inicialmente el disco tenía un tamaño como 100 algo kilobytes. Ya miren que va a ir creciendo, ya tiene 1.97 gigas. Es decir, él se va a ir consumiendo el espacio de almacenamiento con el que uno disponga en la máquina anfitriona. Profe, o sea, me imagino que solamente se hace una vez, ¿cierto? Ya después de que yo tenga mi máquina virtual Ya instalada, ya queda no hay lío. ya quedó montada.
Ya después solo iniciarla y es como si tú encendieras tu computador normal. La verdad se está moviendo rápido para hacer un servidor. Bueno, tengamos en cuenta que yo tengo discos sólidos y bastante memoria. Pero una instalación de esta sí lleva su tiempito. Sí, claro, profe, nada más la instalación normal de un sistema operativo se puede uno tirar ahí, dependiendo del equipo, puede gastarse uno más de una hora. Ahí va avanzando. Es que yo tenía ganas de ya tener la lista montada, pero es que no me pareció como No, no, no porque, aprendemos. No de exacto. todas maneras, no ahí vamos observando el paso a paso y uno que otro paso se va quedando ahí. Sí, no, y si se presenta, de pronto ustedes lo van a hacer, se presenta un error, no saben qué hacer. Entonces, si aquí se presenta un error o algo, ya yo digo, bueno, si les sale esto, hacen esto y ese tipo de cosas. No, y igual, si hoy no alcanzamos a hacer las configuraciones, las hacemos mañana, no hay lío por eso. La idea es que ustedes aprenden. Tampoco dejarles ahí la cosa ahí en el aire como que, Claro. No, y esto está muy bueno saberlo, profe, para poder uno, por ejemplo, si tiene un software, poderlo, antes de instalarlo en el computador de uno, lo puede emular acá. claro, eso es lo que yo hago. Cuando ustedes vieron redes, hicieron simulación de redes Sí, profe, en el en el Cisco Trade Packet Packer, Trace. sí, señor. Ok. Hay uno que es más interesante todavía. Digamos, el Cisco Packet Tracer, él mismo integra todos los dispositivos, los PCs, los routers, los switches, todos los elementos. Hay uno que se llama GNS3. El GNS3 también te permite virtualizar las redes, pero a nivel de máquinas virtuales. Digamos que una configuración que tú hagas eh, con con el Packet Tracer, por ejemplo, que dice, no, tengo un servidor de HCP con dos máquinas clientes. Eso lo puedes hacer con el GNS3, eh, enlazando a través de ese simulador de red las máquinas virtuales. Entonces, desde el mismo GNS3, inicializas el servidor de HCP o la máquina virtual que tengas la máquina virtual de las máquinas clientes. Y lo más interesante de todo es que no solo te permite enlazar máquinas virtuales, sino máquinas eh, normales, reales. Tú puedes hacer todo el diseño de la red, o sea, hacer la virtualización de los switches, de los routers de tu red y manejarlos a nivel virtual y tener las máquinas físicas. Entonces, cuando se hace un Chévere. laboratorio, se puede hacer toda la configuración del switch de los routers y se conectan físicamente se conectan, no se administran físicamente a través de esa virtualización de la red. Lo único es que es bastante pesadito.
Es que lo que hablábamos ayer, profe, ya hoy en día uno tiene una computadora poderosa y como cada día sale software más avanzado y más requiere más espacio, pues así mismo los peces se van quedando un poquito cortos. Sí, sí, la verdad es que sí. Vamos por el 72. De la preparación de los archivos, todavía no ha empezado la instalación como tal. Y se ha consumido 5.8 gigas en espacio, solo en la copia de archivos. Dice quedó en 77. ¿Cuál es la otra materia que están viendo después de esta? Lenguajes de última generación, profe. ¿Y qué han visto hasta ahora? Ahí estamos viendo programación en Python, profe. Uy, interesante. ¿Y cuándo tienen el parcial? ¿El segundo? Segundo parcial todavía no nos han dicho, profe. Todavía no, profe. Porque el de nosotros es el viernes, por si acaso, ¿no? Gracias por recordarlo, bro. Pero Pues, sinceramente, ni sé qué ponerles para ese parcial. pues pónganos un taller, profe, que a mí yo soy de los que, por ejemplo, eh, unos tallercitos uno aprende porque le toca a uno así como el cuento leer profe, ahí todavía nos faltan muchos temas, términos de seguridad informática que todavía a veces yo trato de repasarlos, pero no se me quedan fácil. Y una buena Claro, opción. profe, porque yo creo que me parece muy ganador que uno se aprenda todos los términos, porque eso alimenta mucho el léxico profesional. Entonces me Ajá. parece chévere que uno se lo pudiera aprender. Sí, sí, cierto que sí. Y ahí uno va consultando uno y mientras uno aprende uno, mientras consulta, mi mente está pendiente de qué es lo que estoy buscando. Cuando lo consulto, vuelvo y aprendo mientras leo. Y como no muchas veces no se copia todo, sino lo que uno hace es redactarlo, entonces vuelve y se aprende. Y cuando uno va a enviar el taller, pues vuelve y se lee. Hay como 4 ocasiones donde hay opción de aprendérselos. Sí, sí, puede ser. Puede ser. Ahí sí, como dicen, no es que yo sea chismoso ni nada. Pero ajá, uno que es curioso y eso. Esta misma materia la están dictando en el día. La está dictando otro docente. Y me llamó la atención. Por eso les hice la pregunta. Dije, lo que vi por así por encimita, no han visto nada de lo que nosotros hemos visto.
se han dedicado a hacer redes en Packet Tracer, enrutamiento. Y yo, pero, Hmm, ¿y eso qué tiene que ver con la temática de seguridad? Pero sí, eso iba a decir, de pronto por ahí por redes que de pronto que estuviese explicando algo así como el tema de seguridad en redes, pero de resto no. sí, pero bueno, igual cada docente tiene su forma de desarrollar. Sí, Pero se supone que la universidad nos da una guía, por decirlo de esa forma, de la temática que se debe manejar. Pero bueno, no sé. Pero sí me pareció curioso. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Bueno, hasta ahora lleva 7.4 gigas y ya terminó apenas de copiar los archivos. A ver, instalando características, instalando actualizaciones. Y en redes, cuando vieron redes, alcanzaron a ver configuración mediante consola de switches y routers. sí, sí, profe, vimos algunos comandos mediante consola para configurar, sí, señor. No, estuvo buena, esa también fue una muy buena clase, profe. Ahí vimos todo lo básico, ¿no? Tipologías, tipos de cables, qué es la IPv4, qué es lo que se viene de la nueva protocolo, la Seis. IPv6. Vimos algunos conceptos de los armarios, que es un trenzado, o sea, cosas básicas, profe. Pero El también tipo de, fue virtual. sí, profe, lamentablemente sí, yo digo lamentablemente porque esa clase sí me hubiese gustado presencial, ¿sí? Para por lo menos, ahí sí es una clase muy teórica, es muy práctica, ¿sí? Por ejemplo, uno ah, hacer un cableado, por ejemplo, uno Sí, colocar, ponchar un cable, ver cómo ponchar, colocar unos equipos en red, pues uno ve tutoriales, uno aprende, pero una cosa es lo teórico, otra las cosa es lo práctico. canaletas. Colocar canaletas. Sí. Por ejemplo, ahorita me nos alcanzó a hablar un poquito de tipo de materiales, canaleta, el cable UTP, normas de calidad mediante la cual construyen los cables, seriados de cables, todo eso sí lo alcanzamos a ver, profe, para que estuvo chévere esa parte. Hicimos en el Packet Tracer, hicimos que, pues, ah, la instalación, pero sí, sí hace falta mucho la práctica. Sí, sí, es complicado. Claro, porque, por ejemplo, a mí me gustaba, bueno, colóqueme un equipo en red, unos equipos en red. Y ahí es donde uno, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo es que se configura? ¿Cómo es que accedo a la red? ¿Cómo configuro el IP? Todo eso. Entonces, hubiese sido muy interesante.
Ahí vamos. Listo. Entonces aquí le asignamos una contraseña. Uy. Uy, me faltó. Listo. Entonces aquí ya me pide control al suprimir. Ah, ¿Qué pasó, profe? que el control al suprimir me lo manda, pero a mi máquina teclado. Insertar control al suprimir. Listo. Él me estaba pidiendo control al suprimir para iniciar sesión. Y cuando yo le daba control al suprimir, me tomaba no el de la máquina virtual, sino mi máquina anfitrión. Pero él tiene aquí para uno mandarle secuencias de teclas. Esperar que cargue completamente. La licencia de Windows expiró. Uy, ¿cómo así? Uy, profe. Pirata. Como yo tengo mi red interna, si lo quiero decir, mi red virtualizada, él enseguida se conectó a la red. Digo que no. Administrador del servidor. Esperamos que cargue. Listo. Y aquí podemos decir que instalamos el servidor, está virgen, no tiene nada. Entonces, vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Activar, instalar el directorio activo. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos agregar
roles y características. Entonces dice antes de comenzar, el asistente te ayudará a instalar, bla, bla, bla. En teoría uno debe de leerse todo esto, pero ustedes y yo sabemos que uno no lo lee, porque uno es así. Siguiente. Entonces pregunta, instalación basada en características o roles. Dice, esto es para configurar un solo servidor, agregue roles, servicio de rol y características. Instalación de servicio de escritorio remoto, instale servicio de rol, y factura de escritorio. Nosotros vamos a hacer la normalita. Entonces, siguiente, nos dice, seleccionar un servidor del grupo de servidores. El único que está. Siguiente. Entonces dice, ¿qué es lo que tú vas a instalar? Que se los diga. Si me preguntan, bueno, ¿qué vas a instalar? Entonces nosotros vamos a instalar el servicio de dominio del directorio activo. Lo buscamos. Servicio de dominio del directorio activo. Y me pregunta, estas son las características que tiene. Ah, bueno, listo. Cerramos. Ah, perdón. Agregar las características. Ya, me lo marca. Vamos a decirle administración de almacenamiento basada en Windows. ¿Dónde está? Ah, bueno, ya está seleccionado servicio de archivo de almacenamiento. ¿Quién más? Siguiente. Aquí está. Administración de almacenamiento basada en estándares de Windows. Lo marcamos. Siguiente. Vamos a ver qué otras opciones encontramos aquí. Cliente Telnet, cliente NFS, cliente Net Framework. Sí, pero es que no vamos a meter con eso. Eso es lo que necesitamos. Siguiente aquí. Reiniciar para confirmar. Instalar. Entonces, a quien le muestra, bueno, voy a instalar la administración de almacenamiento basada en estándares de Windows, la administración de directivas de grupo, la herramienta de administración remota del servidor, herramienta de administración de roles, herramienta de Active Directory DS y ADLDS, herramientas del directorio activo de Active Directory. Eso es todo lo que él va a empezar a instalar. Vamos a dejar que termine. Este sí se demora un ratico, a veces.
¿Qué pasó, profe? Está Ah, reiniciando. ya. Ay, perdón. Ya es que estaba en negro. Está corriendo. No ha terminado. Vamos a esperar que termine acá y hacemos eso. Un momento. Vamos a ponerle un nombre a nuestro servidor. Aquí está. Vamos a estar corriendo la tarea. Está un poquito lento. Nombre del servidor. Me va a pedir reiniciar. Siempre de momento no. Esta se completó. Ya esto es para crear el controlador de dominio. Eso. Algo interesante que tienen los sistemas Windows Server es que por cada apagado, por cada reinicio, por cada cosa que tú hagas, él te va a preguntar por qué lo quieres reiniciar, por qué lo quieres apagar. Y en caso de apagados por fallas de energía, él también te guarda un registro donde te indica de que el sistema se apagó por una falla eléctrica, por una falla de red, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahora lo único que hemos hecho es instalar la característica. Ahora la vamos a configurar. Normalmente este ejercicio yo lo hago en una máquina
real. Pero bueno, esto es lo que nos trae el COVID-19. Yo ya descargué la máquina virtual, pero ahí la acabé de descargar y voy a montar la ISO. Listo, listo. Siempre pesadita la máquina virtual. Sí, siempre es pesada. Pero el programa como tal del VirtualBox, Sí, no. pero, La ISO sí es un poquito pesada. profe, no se le olvide enviarnos la página para descargar otras ISO, porfa, Sí, sí, no se preocupe. la dirección. Listo. Vamos, 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 vamos. Ah, bueno, ya por lo menos me dice que me quedan 180 días. Ahí ya, porque cuando dice licencia expiró, ya no te deja utilizar ninguna de las características. Por eso era que me preocupaba. Entonces, habíamos quedado aquí. Que él debe cargarlo automáticamente, pero como está un poquito sobrecargado, voy a esperar que cargue. Ahí está, administrador del servidor. Pum, 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 pum. Hasta ahora me ha consumido. Ay, no vi. 8 gigas de almacenamiento. Pero ahora está corriendo más lenta que ahorita, ¿cierto? Si pareciera, profe. Y le puse 4 gigas por lo mismo, para que no me corriera tan lenta. No, pero no. De pronto estaba cargando servicios y demás. Bueno, entonces aquí. Ay, ay, sí, paso. Que está pegada, 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 pegada. Ahí está subiendo. Ya, sí. Listo. Ahora sí me está pidiendo. Requiere la configuración para servidor de dominio de Active Directory en W Server Prueba. Entonces ahí le digo promover este servidor a controlador de dominio. Es decir, que lo vamos a configurar para que otra máquina, cuando se conecte a la red, le pida un usuario y una contraseña. Y nos deja, pues. La CPU la que se está consumiendo. Voy a cerrar Google, que lo tengo abierto por acá.
Sí, pero si está. Ahora está más lenta que ahorita. Está pegada, pegada. Y entonces. Está pegada, pegada. Bueno, ya parece que lo está liberando. No. A ver, ya lo había abierto. Solo que estaba en la parte de atrás. Es este. Entonces, como todo este es un asis tonto, como decía un profesor en la universidad. Agregar un controlador de dominio existente, no es nuestro caso. Agregar uno nuevo a un bosque. Agregar un nuevo bosque. ¿Qué es un bosque? Un bosque es el conjunto de ordenadores que hace parte de una red. Entonces la segunda opción nos dice agregar un nuevo dominio a un bosque existente. Es decir, ya nosotros tenemos un servidor de dominio funcionando, pero se nos quedó corto. Entonces vamos a agregar otro servidor para que le sirva de apoyo. En nuestro caso es uno nuevecito. Entonces vamos a asignarle un nombre. Vamos a ponerle universitaria. Error de comprobación del bosque. Ay, señor. Universitaria.log. Siguiente. Opciones. No sé qué me pregunta. Escriba la contraseña a modo de restauración para esta. Vamos a ponerle la contraseña que a ustedes no se les olvide. Siguiente. Aquí lo que nos dice es, no hemos detectado un servidor DNS en tu red, por lo tanto esta opción no se va a utilizar. Bueno, siguiente. Universitaria. Siguiente. Entonces. Se me fue. Estas que aparecen aquí son las rutas a los archivos propios de configuración de nuestro servidor de dominio o de nuestro Active Directory. Las dejamos por defecto.
Y nos dice, bueno, esto es todo lo que vamos a hacer. Sí, siguiente. Él empieza a hacer de tomar una verificación. Y vamos a ver si nos salen algunas alertas. Entonces nos dice, alerta. Los controladores de dominio Windows Server tienen un valor predeterminado para la configuración de seguridad llamada permitir algoritmos de criptografía, etc., que impide a los organismos. Le decimos, listo, gracias por las advertencias, pero no te preocupes, instálalo. Listo, ya hizo toda la configuración y nos pide reiniciar. El servidor se configuró de manera correcta como controlador de dominio. Vamos a hacer vamos a duplicar esta. Sí, vamos a duplicar esta. Lo que estoy haciendo es haciendo una copia de una máquina virtual que ya yo tengo ahí para probar si es verdad que ya sirve lo de matricular una máquina en el dominio. Así está demoradito. Bueno, igual el servidor todavía no ha subido. Así que hemos hecho hasta ahora. Instalamos el sistema operativo. Instalamos las características a utilizar, en este caso del servidor de directorio activo, y lo configuramos. La configuración básica, no hemos creado usuario, no hemos asignado permisos ni nada. Apenas hicimos la configuración básica. Está demorando en subir. Debe ser porque te está copiando.
Y se me lentejió la máquina virtual. No la voy a clonar. Voy a utilizar esa misma. Igual esa no. He demorado para subir ese servidor. Ve, mi servidor se quedó. Ahora ya saben por qué cuando uno dice no toca reiniciar el servidor, solamente tiene instalada la característica de controlador de dominio y directorio activo. Ahora imagínense un servidor que sirve para un montón de cosas cuando se reinicia. ¿Por qué se demora tanto en subir? Por la cantidad de servicios que debe activar y demás. Yo creo. Sí. Como les iba diciendo, que han hecho en Python, así interesante. Pues, profe, hemos visto todo lo que son condicionales, hemos visto listas, tuplas, hemos visto, ahorita últimamente hemos visto ciclo for, while, y hemos profundizado mucho en los ciclos, profe, que es, pues la verdad es un poquito complejo al inicio. Los ciclos, Sí, mientras señor. que haga hasta Sí, el para, bueno, es repetitivo. Y los otros son ciclos condicionales. sí, pero sí, o sea, entenderlos no es difícil. El tema es cuando uno los pone en práctica con ejercicios. Ahí Pero es donde uno, digamos, le dice, bueno, entenderlos, listo, fácil. Ahora hágame un ejercicio, un recorrido, tráigame un menú, todo ese tipo de cosas. Ahí sí como que ahí se pone bueno. sí, es que como todo, es de práctica y de sentarse y darle. Sí, eso es verdad, profe. El tema de código es de practicar y practicar. Eso sí es muy cierto.
porque uno puede aprender una instrucción hoy y si no la practica, pues se olvida muy rápido. Yo trato de al menos hacer un ejercicio al día. Y me ha gustado mucho este lenguaje Python, muy buen lenguaje, muy descomplicado, por Sí, decirlo. el Python es muy bueno, muy bueno. Sí, está pegando fuerte, ¿no? Nos contaba el profe que Python está de los lenguajes con más demanda. Y ahora, cómo es? Eh, 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 eh. Teclado, control, suprimir. Si se dan cuenta, ¿cómo salía antes? Solo administrador. Sí, señor. Ya como es un administrador de dominio, ay, que sí, que no lo he activado, sí. Ya es un computador que está dentro del dominio. ¿Cómo se llama el dominio? Universitario. Vamos a esperar que suba completamente. Y vamos a verificar qué IP tiene. Y verificamos si hay conexión entre los dos dispositivos, entre el servidor y la máquina Windows 7. Vamos a ver. Ping universitaria.log. No responde. Vamos a ver qué IP tiene. Ay. Voy a ver acá. ¿Y tú por qué no escribes? Normalita, pues. Diez cero dos siete. Si hay comunicación entre ellos. ¿Y tú cuál tienes? La 10025. También. De comunicación entre ellos sí hay. Vamos a esperar a que suba completamente.
A ver qué pasa si yo intento unirme al dominio. No se puede tener contacto con el controlador de dominio. Ahí. Pensando. Vamos a ver si es por lo que yo creo. Pero si es por lo que yo creo, no creo que me dé tiempo, que me toca reiniciar. No. Aunque hay comunicación entre ellos, no me lo resuelve. Como si no hubiera subido. Normalmente, lo recomendable es asignarle una dirección IP estática al servidor. Y yo la puse, que la tomara automáticamente. Vamos a cambiar la configuración del adaptador y vamos a agregarle otra tarjeta. Pero tiene que estar la máquina apagada. No sé esto. Ay, ay. Buenas tardes. Aquí hay un problema. Mi portátil no tiene puerto Ethernet. Por alguna extraña razón, la máquina virtual, como yo no tengo eh, adaptador Ethernet, no me da la opción de configurar IPs estáticas. Porque dice no hay un adaptador instalado. No había caído en cuenta de ese detalle. Y vamos a dar la RedNat Laboratorio.
Ah, 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 no me va a dejar. O bueno, vamos a hacer así. Vamos a decirle una, una de estas. A ver cómo nos va con este. A ver si me da la opción. Quedan 15 minutos. Vamos a ver. Y yo no habilité el adaptador. Sí.
El local. Bueno, ahí con la estática hay comunicación. Ajá. Tiro cabeza, tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Si no, se los quedo debiendo para mañana porque ya nos quedamos sin tiempo. Universitaria. Sí, listo, profe. De una, no lío. No, hacemos mañana con calmita. Por eso es importante este tipo de ejercicios para ver este tipo de problemas y cómo los Sí, solucionamos. sí, claro, profe. Listo, profe. Listo, Entonces nos vemos mañana. listo, Chao, profe. listo. Chao, profe, que Buenas esté bien. noches. Vale.